Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Los niños pueden salir. Le damos gracias al Señor por su presencia real en su iglesia, su presencia manifestada en cada uno de sus hijos que se congregan con el solo propósito de glorificar su nombre y de testificar de que Él es real. Esta mañana nos corresponde estudiar el libro de los Hechos en el capítulo 21, desde el versículo 1 hasta el versículo 26. Y yo tengo como título de esta enseñanza, que se haga la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios. Y me permito leer a favor de todos la escritura citada, Hechos capítulo 21, desde el versículo 1 hasta el versículo 26. Yo voy a estar leyendo en la versión de la Biblia de las Américas, así que si hay alguna palabra que no coordine con su lectura, ya sabe la razón. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, al día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y encontrando un barco que partía para Fenicia, subimos a bordo y nos hicimos a la vela. Cuando avistamos Chipre, dejándola a la izquierda, navegamos hacia Siria y desembarcamos en Tiro porque la nave debía dejar cargamento allí. Gracias. Después de hallar a los discípulos, nos quedamos allí 7 días y ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no fuera a Jerusalén. Y pasados aquellos días partimos y emprendimos nuestro viaje, mientras que todos ellos con sus mujeres e hijos nos acompañaron hasta las afueras de la ciudad. Después de arrodillarnos y orar en la playa, nos despedimos unos de otros. Entonces subimos al barco y ellos regresaron a sus hogares. Terminado el viaje desde Tiro, llegamos a Tolemaida y después de saludar a los hermanos nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Agabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo: así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al dueño de este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogamos que no subiera a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy, no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Como no se dejaba persuadir, nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad del Señor. Después de estos días nos preparamos y comenzamos a subir hacia Jerusalén. Y nos acompañaron también algunos de los discípulos de Cesarea, quienes nos condujeron a Nasón de Chipre, un antiguo discípulo con quien debíamos hospedarnos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con regocijo. Y al día siguiente, Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo, y todos los ancianos estaban presentes. Y después de saludarlos, comenzó a referirles una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles mediante su ministerio. Y ellos, cuando lo oyeron, glorificaban a Dios y le dijeron: hermano, ya ves cuántos miles hay entre los judíos que han creído, y todos son celosos de la ley. Y se les ha contado acerca de ti que enseñas a todos los judíos entre los gentiles que se aparten de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las
tradiciones. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque sin duda la multitud se reunirá, pues oirán que has venido. Por tanto, haz esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Tómalos y purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos sabrán que no hay nada cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives ordenadamente acatando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a los hombres y al día siguiente, purificándose junto con ellos, fue al templo, notificando la terminación de los días de purificación hasta que el sacrificio se ofreciera por cada uno de ellos. Amén. La palabra de Dios. Ore conmigo un momento. Amado Señor, tú que con tu palabra creaste los cielos y la tierra, que con tu palabra, Señor, hablaste y fue hecho, rogamos que esta misma palabra tuya cobre vida en nosotros el día de hoy, Señor. Que tu palabra, que es poderosa para crear de la nada las cosas que vemos, Señor, también sea poderosa para transformar nuestro corazón y moldearnos a tu imagen. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Recuerde el título de la enseñanza: que se haga la voluntad de Dios. El texto que nos corresponde estudiar esta mañana está cargado de un gran número de emociones. Yo no sé si ustedes las pudieron percibir a lo largo de la lectura. Y yo espero que todo lo que hemos revisado, esas emociones que hay en el texto, nos puedan generar a nosotros dudas, inquietudes, preguntas. Y mi intención esta mañana no es resolver las dudas que puedan surgir, sino por el contrario, presentar preguntas a lo largo de este estudio. Quiero que a través de las preguntas nosotros vayamos mirando con todo este relato de esta travesía del apóstol Pablo, qué es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Ahora, quiero que haya al menos una cosa que quede clara para que usted lo tenga en su cabeza a medida que vamos desarrollando esta enseñanza, y es que Pablo se dirige a Jerusalén porque el Espíritu Santo lo ha impulsado a que vaya a Jerusalén. Ese es el propósito fundamental del viaje del apóstol Pablo. El Espíritu lo ha impulsado para que se dirija a Jerusalén. Si usted recuerda la lectura de la semana pasada en el capítulo 20 de los Hechos, a partir del versículo 22, cuando Pablo se está despidiendo de los ancianos de la ciudad de Mileto, Pablo dice: yo, atado por el Espíritu o preso por el Espíritu, voy a Jerusalén y no sé lo que me espera, solo que en cada ciudad por donde paso me dicen que me esperan cadenas y aflicciones. Entonces Pablo no va por mero capricho para Jerusalén, sino que va porque el Espíritu Santo lo está impulsando para que se dirija hacia esta ciudad. Y además de eso, aprovecha Pablo este viaje hacia Jerusalén con 2 razones más. Una de ellas es que lleva una ofrenda que recogió en las iglesias de Macedonia y de Acaya, la lleva para Jerusalén, esa ofrenda de los santos. Eso se encuentra descrito en la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 15. Pablo va a Jerusalén impulsado por el Espíritu y aprovecha para llevar esta ofrenda. Y además de eso, Pablo espera que con ese viaje a Jerusalén, él pueda luego ir a España, y mientras va a España pueda visitar la iglesia que está en Roma. En otras palabras, Pablo va a Jerusalén sabiendo que allí lo pueden asesinar, sabiendo que le espera cárcel y además llevando una ofrenda para la iglesia que está en Jerusalén. Tengan eso presente a lo largo de la enseñanza. A medida que mi vida ha ido cambiando, porque nuestras vidas cambian cada día, ¿cierto? A medida que mi vida
ha ido cambiando, me he dado cuenta que también han cambiado mis prioridades. Seguramente esto no es propio de mí nada más, sino que todos nosotros hemos experimentado esos cambios en nuestra vida. Por ejemplo, antes de yo casarme, disfrutaba salir a hacer obra misionera. Desde muy pequeño mi papá me inculcó salir con él a hacer obra misionera y desde muy pequeño nos gustaba salir y salíamos literalmente, como Jesús le dijo a los apóstoles, sin nada. No llevábamos nada, unas 3 muditas de ropa y listo. Por allá el Señor se encargaba del resto para nosotros. Si la obra misionera a la que yo me dedicaba, ya esto es siendo más adulto, representaba algún nivel de riesgo, me gustaba todavía más. Me gustaba vivir la adrenalina del peligro mientras hacía la misión de Dios. Pero desde que este año comenzó, yo he tenido que hacerme muchas preguntas introspectivamente. Me he preguntado qué quiere Dios conmigo y con mi familia. Hemos estado ya casi 2 años lejos de nuestros seres queridos y no sé si el Señor todavía quiere tenernos mucho más tiempo lejos de ellos. También he reflexionado sobre la posibilidad de que surja un nuevo llamado del Señor, un llamado más radical que implique riesgos, y a estas alturas yo no sé si estoy dispuesto a afrontar un llamado así. A veces estoy convencido de que no importa el llamado que el Señor haga, yo me apunto y voy. Pero luego me acuerdo de que estoy casado y que tengo un hijo. Y entonces comienzo a meditar cuál será la respuesta de mi esposa y de mi hijo. ¿Querrán ellos asumir el desafío conmigo o ellos no querrán? Y entonces también debo preguntarme qué voy a hacer yo después de que sepa la respuesta de ellos. Más o menos este es el dilema que está enfrentando el apóstol Pablo. Él tiene su llamado para ir a Jerusalén y todo el transcurso de su viaje ha escuchado personas que le dicen: no vayas porque te esperan prisiones y te esperan cadenas. Por eso este sermón lo he titulado Que se haga la voluntad de Dios. Habrá momentos en nuestra vida cristiana en los que tendremos que decidir si vamos a hacer la voluntad de Dios o vamos a hacer nuestra voluntad. Y Dios quiere, amados hermanos, que en esos momentos estemos rodeados de personas espirituales que nos ayuden a escoger la voluntad de Dios, aunque eso implique sufrimiento para ellos. El primer punto de esta enseñanza, ya que todo es alrededor de la costa, se titula Voy pa' Jerusalén, así con pa, sin el para, voy pa' Jerusalén. Pablo va pa' Jerusalén. Versículos 1 al 6. Yo le pedí al hermano si tiene por ahí la imagen para que ustedes miren que todo el viaje es costero. Pablo está acá en Mileto y debe llegar hasta allá, hasta Tiro. Entonces, pura costa, ¿sí ven? Por eso voy para Jerusalén. Los primeros 6 versículos nos narran la larga travesía de Pablo desde Mileto hasta Tiro. Recordemos cuál es el destino que tiene Pablo. ¿A dónde va a llegar Pablo? A Jerusalén. Me llama la atención que durante el viaje Pablo sigue haciendo lo que el Señor lo ha llamado a hacer. Pablo sigue haciendo su obra misionera a lo largo de todas las ciudades que va visitando. A veces suele suceder que las dificultades nos distraen, pero Pablo es un buen ejemplo de una persona enfocada que vive su llamado o que vive con su llamado bien presente. Los días que Pablo estuvo en Tiro los dedicó a compartir con los cristianos de la región, y durante todo el viaje, incluso antes de partir desde Mileto, él ha estado haciendo obra misionera. Ahora, en este punto de ese recorrido tan largo que hizo Pablo, me llaman la atención 2 cosas. Lo primero es que los cristianos, a lo largo de todo ese mapa que ustedes vieron, los cristianos están sincronizados.
Y suena mecánico, pero los cristianos están sincronizados. Y están sincronizados con respecto a lo que le espera a Pablo. Ya vimos lo que les cité del capítulo 20 de Hechos, en el versículo 22 en adelante. Pablo va impulsado por el Espíritu y por todos los lados que pasa, la gente le está diciendo lo mismo. En Jerusalén te esperan prisiones y te esperan cadenas. En todo lado le están diciendo lo mismo. O sea que los cristianos tienen una conexión mística, como decía el miércoles, tienen una conexión mística especial que les permite estar unidos en ese propósito de cuidar al apóstol Pablo. Desde el capítulo 20, todos los lugares que visita Pablo le están advirtiendo lo mismo. Y la Biblia se encarga de decirnos que eso es un sentir provocado por el Espíritu Santo. Es un sentir. Toda la comunidad goza del mismo Espíritu y el mismo Espíritu está informando lo que sucede. ¿Qué necesitamos nosotros para que nuevamente el pueblo de Dios esté sincronizado de esta manera? Como les decía, me llaman la atención dos cosas y esta es la primera: la sincronía de los cristianos. Y no están de vecinos, no son de la misma iglesia, están a lo largo de toda esa provincia y todos ellos están conectados con el mismo sentir. ¿Qué necesita la iglesia del presente para manifestar ese mismo nivel de unidad? Y no me refiero únicamente a la iluminación que los cristianos están recibiendo hacia lo que le espera en el futuro al apóstol Pablo. Más bien me refiero a la sincronía en el interés genuino, real, palpable que hay por el apóstol Pablo. Otra vez, la sincronía no es tanto las visiones que están teniendo, sino ese amor radical, ese interés genuino que todos están manifestando hacia el apóstol Pablo. Hay un amor tan profundo, mis amados hermanos, entre estos cristianos hacia Pablo, que es lo que propicia que el Señor pueda revelar todo lo que le espera al apóstol. Es gracias a ese amor comunitario que la iglesia siente por Pablo que el Señor tiene libertad con su Espíritu Santo de traer la iluminación a sus mentes y corazones. ¿Será, amados hermanos, que si nosotros amamos de la misma forma, el Señor nos ayudará también a cuidarnos? Yo creo que sí. Imaginemos por un momento que nuestro pastor está pensando en tomar decisiones importantes para su vida, su familia y el ministerio. Y la iglesia lo ama tanto que el Señor comienza a traer a quienes están orando por amor a Él. Comienza el Señor a traer sueños, revelaciones, palabra de ciencia, palabra de sabiduría para acercarse al pastor a decirle: imagínese que soñé que usted estaba en esto, en esto, en esto, en esto, o imagínese que el Señor me habló y me dijo que le dijera esto. A eso es a lo que yo me refiero. Más o menos así es como me imagino yo que opera el poder de Dios. A través del vínculo del amor que une a la iglesia, y en medio de ese amor que nos une, el Señor tiene la libertad de hablar a cada miembro de la iglesia. Ahora, lo segundo que me llama la atención de esa situación que está viviendo el apóstol Pablo es la forma como se está interpretando lo que el Espíritu está mostrando. Recuerden que Pablo en el capítulo 20 dijo: el Espíritu me está impulsando a ir a Jerusalén y en todo lado me están diciendo que me esperan cadenas. Pablo es el que sabe que tiene que ir a Jerusalén. Pero los demás hermanos que lo aman y que están interesados genuinamente con él, cuando escuchan lo que el Espíritu está diciendo, que lo que le espera es sufrimiento, ellos interpretan que esas son señales para que Pablo no vaya a Jerusalén. En este pasaje que estudiamos, los cristianos que reciben la iluminación de Dios interpretan que Pablo no debería ir a Jerusalén.
Y 2 veces en el pasaje que leímos ahorita, vemos que los cristianos intentan persuadir a Pablo para que no continúe su viaje hasta Jerusalén. Y es importante notar entonces la actitud del cristiano maduro, del apóstol Pablo. Él sabe que la renuencia de sus hermanos para que él vaya a Jerusalén se debe a esa preocupación genuina producto del amor que sienten por él, y que es una preocupación desinteresada y solamente está enfocada en el bienestar de Pablo. Además, ellos no saben lo que Pablo sí sabe, que debe llegar hasta Jerusalén. Y por eso Pablo asume con el mayor amor estas interpretaciones que los cristianos le están dando hacia la iluminación que están recibiendo de parte del Señor. Y es importante notarlo, amados hermanos, porque esto es un llamado a el amor, a valorar más el amor y el amor genuino, real, que se manifiesta en la comunidad de fe, que la inexactitud de los consejos que se puedan dar. Prevalece el amor por encima del error de estos hermanos al aconsejar a Pablo que no vaya a Jerusalén. Y definitivamente esto refleja la humildad del apóstol Pablo. Él no se puso a corregir a todos los que le estaban diciendo, a decirles: tú has interpretado mal lo que el Señor te está diciendo, estás equivocado, sino que con amor, como vemos en el versículo 13, que es cuando Pablo interviene para amonestarlos, les dice: no me quebranten el corazón, ayúdenme más bien a continuar mi viaje. Pero Pablo lo hace con amor. Pablo deja pasar por alto el error de interpretación que pueden estar teniendo acerca de lo que el Señor les está mostrando, porque Él entiende las razones. Por lo tanto, el primer llamado entonces es a valorar más el amor genuino que nuestros hermanos puedan sentir por nosotros, y el segundo llamado es a responder con humildad. Pablo, que es un sabiondo, no actúa como tal delante de sus hermanos. Él no pretende sabérselas todas y regañar a los que no saben nada. Y lo mismo nos pasa a nosotros, amados hermanos. Yo, desde mi posición, no puedo permitir que mi título en teología me haga cerrar mi corazón para no escuchar las enseñanzas de mis demás hermanos cuando predican en este lugar. No puedo permitir que se me suba el ego a la cabeza y perder el hambre por aprender más de las Escrituras. Aparte, parto desde el principio de que nuestras interpretaciones de las Escrituras están permeadas por un montón de presupuestos que muchas veces nosotros ignoramos. Eso nos puede conducir al error cuando nos acercamos a las Escrituras, y necesitamos humildad tanto para corregir como para permitir que otros nos corrijan a nosotros. Y esto lo encarna el apóstol Pablo perfectamente con sus hermanos, quienes están tratando de aconsejarle. Pablo continuó su viaje, ahora parte desde Tiro y se dirige entonces a Tolemaida, a Cesarea, para después llegar a Jerusalén. Él y sus compañeros, junto con los cristianos de la región que lo acompañan hasta la playa para embarcarse en el barco, se arrodillan allí en la playa y en un acto público oran los unos por los otros. Y me encanta ese cuadro que Lucas dibuja con sus letras, y espero que cada vez que nosotros leamos podamos tener esa imagen mental del apóstol Pablo, Lucas, sus demás acompañantes allí arrodillados en la playa, y la iglesia de Tiro también arrodillados junto con ellos, orando y encomendándolos en las manos del Señor. Ya ellos saben lo que le espera a Pablo, ya ellos saben que Pablo ha decidido continuar su viaje. No les resta más que encomendarlo a las manos del Señor. Por eso el segundo punto de esta enseñanza es que se haga la voluntad del Señor, desde los versículos 7 hasta el 16. Y ahí me surge otra pregunta: ¿puede el Señor llamar a alguien a morir por su causa? ¿Será que el ministerio de una persona solo es ir a morir por causa de la fe en Jesucristo?
Lo más probable es que si yo hubiese sido Pablo, después de esas 2 veces que le insistieron que no fuera a Jerusalén, yo habría decidido no ir a Jerusalén. Por eso mencioné en la introducción que necesitamos estar rodeados de personas espirituales que estén dispuestos a animarnos a hacer la voluntad del Señor, aunque eso implique un poco de sufrimiento. Pablo tenía claro desde que Jesús se le apareció en el camino a Damasco que su vida a partir de allí estaría rodeada de sufrimientos. Jesús le habló a Ananías diciendo: le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi causa. Además, Pablo también estuvo en compañía de los discípulos mientras se preparaba para su ministerio, y Jesús les había dicho a sus seguidores que todos aquellos que querían seguir su camino tenían que negarse a sí mismos y tomar la cruz que representaba el sufrimiento. En el siglo II y III de nuestra era, cuando arreció la persecución en contra de los cristianos por parte del imperio, los cristianos se dividieron en 3 grupos. Uno de esos grupos eran los mártires. Los mártires eran quienes enfrentaban tortura y muerte por causa de la fe en Jesús. Después, los confesores. Los confesores eran quienes experimentaban tortura, prisión, exilio por causa de la fe, pero que no llegaron a morir. Y el último grupo eran los lapsi, L-A-P-S-I, lapsi. Esta es una palabra en latín que traduce caídos, los caídos. Estos eran quienes ante la presión que ejercía el imperio, ante la amenaza de la muerte, ante las torturas, negaban al Señor Jesús. Pablo está en una situación parecida, está a punto de caer en alguno de esos 3 bandos. Él es un cristiano que tiene un llamado claro de Dios y tiene la necesidad de ser fiel a ese llamado que Dios le ha hecho. Pero hay presiones que están surgiendo de su misma comunidad para que no cumpla con ese llamado. Sin embargo, aunque el llamado implica el peligro de muerte, Pablo está convencido de que Dios lo está guiando y no tiene miedo ni siquiera de dar su vida. Eso lo encontramos en el versículo 13. Pablo no tiene miedo ni siquiera de dar su vida por causa del Señor Jesús. Y es esta convicción la que hace que los demás creyentes que están diciéndole que no vaya a Jerusalén terminen diciendo que se haga la voluntad de Dios. Ahora, decir que se haga la voluntad de Dios es estar convencidos de que lo que Dios quiere es lo correcto, aunque a nosotros no nos parezca. Hubo un conflicto dentro de la iglesia de los siglos que les mencioné ahorita, siglo II y III, con respecto a qué hacer con los lapsi. ¿Qué traduce lapsi? Eso, caídos. Algunos de los líderes de la iglesia estaban de acuerdo con abandonarlos. Ya negaste tu fe, entonces no queremos nada más contigo. Abandonarlos completamente y no volverlos a aceptar en las iglesias aunque viniesen arrepentidos. Otros, en cambio, con un corazón más amorosos, no fueron renuentes ante las peticiones de restauración que estos lapsi les solicitaron. Yo no sé qué implicaciones tiene la sentencia de Jesús que dice que quienes lo nieguen a Él ante los hombres, Él también los negará delante de su Padre. Pero creo firmemente que como el cuerpo de Cristo, nosotros no debemos resistir a aquellos que en algún momento de su vida decidieron no hacer la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad y hoy quieren volver arrepentidos al Señor. Creo que algo tenemos que hacer, no desistir de ellos, sino procurar su restauración. Yo espero que nadie haya siquiera pensado que Pablo va con una sonrisa de oreja a oreja a Jerusalén. La respuesta de Pablo en el versículo 13 para los que le están diciendo que no vaya, deja ver la angustia que el apóstol tiene en su corazón.
¿Por qué quieren entristecer mi corazón? ¿Por qué quieren turbar mi corazón? Pablo está preocupado por su seguridad, pero Pablo también está preocupado por las iglesias que recorrió. Pero Pablo también está preocupado por la iglesia en Roma que aún no ha conocido y que él quiere ir a conocer. Pablo está preocupado también por sus hermanos que están allí con él, rodeándolo y acompañándolo. Probablemente el apóstol Pablo tiene tiempo para pensar en las opciones que hay si él cancela su viaje a Jerusalén, las oportunidades de continuar expandiendo el ministerio del Señor entre los gentiles, las oportunidades que tiene de seguir sirviendo a las iglesias que ya estableció, la oportunidad de continuar haciendo que la obra del Señor crezca en el mundo. Pero sin duda, a todos esos pensamientos que pueden estar en la mente de Pablo, los que ganan son aquellos que le dicen que puede confiar en el Señor sin temor a ser defraudado por Él. Por eso la confianza en el Señor puede más. Por eso Él ha escrito en sus cartas: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que el Señor nos dé una fe así, amados hermanos. Una fe que puede confiar en Él ante los peores panoramas. Y Dios quiera que el Señor edifique una iglesia con una fe así. El tercer punto, mis amados hermanos, que abarca los versículos 17 al 26, es: hay que hacer lo que hay que hacer. Una cosa es aceptar la voluntad de Dios y otra cosa es la resignación. Una cosa es aceptar la voluntad de Dios y otra cosa es la resignación. Cuando Pablo llega a Jerusalén, se encuentra con un chismonononón calibre colombiano que le han levantado en su contra. Y a mi parecer también se encuentra con una iglesia débil, una iglesia que está cómoda en su medio. El chisme que se conoce de Pablo en Jerusalén es que él está incitando a los judíos que se convierten al cristianismo para que dejen de cumplir con la ley de Moisés. Ese es el chisme que hay. Por esta razón, Jacobo, el líder de la iglesia en Jerusalén, le aconseja que demuestre que él todavía es un buen judío que respeta las leyes y las tradiciones de los judíos. Por eso digo que una cosa es aceptar la voluntad de Dios y otra cosa es resignarnos. Pablo sabe lo que le va a pasar en Jerusalén. Ya el Señor se lo dijo y se lo repitió durante todo su viaje. Pero esto no le impide que haga lo posible por librarse. Pablo conoce al Señor y sabe que la oración es capaz de mover el poder de Dios a favor del pueblo que ora. Las Escrituras nos han dejado ver varios ejemplos de cómo Dios opera a favor de su pueblo, aunque las circunstancias eran adversas. Y Pablo está confiando en el Señor. Ya está en Jerusalén y aunque escuchó la palabra del Señor de lo que le espera allí, eso no lo hace resignarse. Su respuesta al consejo que le da Jacobo no fue: pero ¿para qué voy a hacer eso si ya aquí me esperan cárceles y cadenas? Pablo hizo todo lo que Jacobo le dijo que hiciera. Esto nos debe animar a nosotros. Hubo un momento en la historia de la iglesia, por allá en los mismos siglos que les he mencionado, en los que el fervor del martirio cobró tanta fuerza que los mismos cristianos corrían a donde las autoridades romanas a entregarse para que los llevaran a que se los comieran las fieras, o para que los crucificaran, o para que los quemaran vivos, o para que les cortaran la cabeza. Imagínese usted eso. Una época en esos siglos segundo y tercero donde los cristianos corrían a los romanos para que los romanos los mataran. Esto obviamente preocupó a los líderes de la iglesia.
El martirio se había convertido en una condición o en una posición de honor para los cristianos. Y los cristianos habían entendido que morir por causa de la fe era la señal máxima de su compromiso con Dios. Y por eso todo el que recién se convertía y se cargaba de pasión decidía entregar su vida a los romanos para que la iglesia lo respetara y lo venerara. Era de gran estima para la iglesia haber sido un mártir. Por eso los líderes de la iglesia y líderes grandes, Clemente, Orígenes, Tertuliano, Cipriano, estos grandes hombres tuvieron que pronunciarse al respecto. La conclusión de todos ellos es la siguiente: el martirio debe ser aceptado si llega, pero no debe ser provocado. Creo que Pablo es pionero en todo esto. Ya él había tenido que huir de la muerte varias veces y está en Jerusalén sabiendo lo que le espera, pero no está procurando su muerte. No está buscando tampoco las prisiones. No está corriendo para que lo amarren. Él está actuando con cautela, siguiendo los consejos de Jacobo, por si de pronto también se puede librar de eso que el Señor le ha dicho. Es posible que siguiendo la voluntad de Dios, nosotros todavía hagamos las cosas que estén a nuestro alcance para protegernos y proteger a quienes nos rodean. Por eso hay que hacer lo que hay que hacer. Si toca morir, pues nos ponemos la camiseta, ¿cierto? Y si hay la posibilidad de salvarnos, pues nos salvamos. Conclusión, mis queridos hermanos. Este pequeño fragmento que estudiamos hoy nos recuerda que por encima de todas las cosas necesitamos confiar en la voluntad de Dios para nosotros. Esta mañana también pudimos ver un hermoso modelo de iglesia, una iglesia unida por el amor que permite la manifestación del Espíritu Santo y la operación de sus dones dentro de ella. Vimos que si amamos como la iglesia amaba a Pablo, es posible que Dios nos dirija de formas sobrenaturales. Vimos también que necesitamos estar rodeados de personas espirituales que nos ayuden a seguir los planes de Dios y no que nos sirvan de tropiezo. Necesitamos la compañía de personas que nos digan que se haga la voluntad del Señor. Seamos, amados hermanos, esa iglesia. Dejémonos transformar por el Señor en esa iglesia. Abracemos el llamado de Dios, aunque implique incomodarnos un poco. Vayamos a donde Dios nos lleve, aunque haya riesgos. Y que la voluntad de Dios siempre para todos nosotros sea la mejor vía. Que el Señor nos ayude.